La vida cotidiana y el estrés de la vida cotidiana puede llevarnos a visitar una urgencia hospitalaria, incluso en personas sin trastornos previos. El objetivo de esta entrevista va a ser socorrer a la persona que se encuentra en una situación de tensión emocional, ayudarla con dignidad y prevenir marcas psicológicas. No se trata de un enfoque asistencial rápido, de un ratitito y nada más. A veces constituyen varias entrevistas la intervención en crisis y puede ser el preludio y el comienzo de un tratamiento o no. Puede quedar en la intervención en crisis. Bueno, acá vamos a ver en esta diapositiva que la crisis es una experiencia subjetiva. Para un sujeto puede que una experiencia sea su derrumbe y para otra persona capaz que no significa nada y sigue su vida como si nada hubiese pasado. En principio, no siempre las crisis vitales son de cosas complicadas, difíciles, graves. A veces puede tener que ver con alguna alegría, como por ejemplo una mamá que tiene un único hijo o hija y que se case. Puede ser que en ese caso sea una situación de crisis para esta mamá, o un divorcio para aquel o aquella que no lo esperaba, o un nacimiento, fíjense, un nacimiento donde aparece un tercero en cuerpo y alma al que hay que darle atención, comida, afecto. Puede significar una crisis para cualquier pareja, ni hablar un divorcio, ¿no? Conflictivo. Entonces, frente a estas situaciones, todos ponemos estrategias que ya conocemos porque hemos vivido situaciones similares y nos han servido para superar alguna situación desagradable. Y en este caso, todas las estrategias que hemos probado ya no nos sirven. No darle bolilla a la situación, dormir de más, salir con amigos o conversar con amigos, hacer más deportes, ir al gimnasio, estudiar algo. Todas las estrategias que nos han servido no nos sirven ya, y entonces ahí es posible que nos sintamos sobrepasados y que necesitemos a alguien que nos ayude. Con lo cual, ahí es el momento de la consulta. En este diapositiva tenemos que ver qué es lo que vamos a preguntarnos cuando estemos en la guardia general atendiendo a un paciente que se encuentre en una situación de crisis. ¿Qué es lo que trae el paciente y qué significado tiene para él? ¿Qué es lo que trae el paciente aquí y ahora? No si fue un hijo deseado o no deseado o cómo pasó su infancia. Ya va a llegar el momento que podamos preguntar acerca de estas cosas,
pero nos tenemos que abocar al aquí y ahora. ¿Y qué significado tiene esa situación para el paciente? Nunca es una determinada cuestión problemática igual para cada uno de nosotros, como ya lo hemos dicho. ¿Cómo suele hacer frente al estrés este paciente y que no le ha servido o no lo pudo poner en práctica? ¿Qué podría serle útil a esta persona? ¿Qué podría desear y no se atreve a pedirnos? Muchas veces cuando hay alguna pelea en una pareja, el que llega a la urgencia espera que nosotros seamos mediadores de determinada situación, cosa que debemos tratar de no realizar, porque si no quedamos como entrampados en la resolución del conflicto y no siempre se puede, porque no sabemos lo que el otro quiere. Entonces, jamás aceptar una situación de mediación. Pero sí, el que está con nosotros, el paciente, tiene que explicitarla y nosotros explicarle por qué no. Yo tengo un caballito de batalla para estas cosas, y muchas veces le digo a las pacientes, en general estas pacientes que vienen con crisis importantes porque se sienten abandonadas por su pareja, en general son mujeres, pero últimamente, en los últimos años, también venían hombres. Y siempre decía yo que los arreglos en esas situaciones no sirven, porque el otro nunca sabe, nunca sabe claramente por qué se queda con uno, y uno nunca va a saber si está al lado nuestro el otro, porque nos ama o porque tiene miedo de cargar con una culpa si yo amenazo con suicidarme, por ejemplo, si él no está al lado mío. ¿De qué recursos contamos? ¿Con qué recursos contamos? El paciente y nosotros como clínicos psiquiatras. El paciente tiene familia, vive con algún hijo, vive con algún amigo, tiene una red de amigos. Probablemente tengamos que armar una red para sostenerlo los días subsiguientes. ¿Podemos ofrecerle una cama si la situación es grave? ¿Contamos con una cama para ofrecer? Con lo cual siempre preguntar esto, porque no sé si ustedes saben que las camas escasean bastante. Así que siempre preguntar, ¿hay necesidad de alguna medicación para ese momento y para 1 o 2 días subsiguientes hasta que lo volvamos a ver? Y es importante hablar el lenguaje del paciente, no hablar con términos técnicos. Ustedes saben que hay una jerga adolescente, hay jergas de los pacientes que están en procesos de detención. Hay también un lenguaje especial en los pacientes que consumen. En los niños, por ejemplo, tenemos que tratar de no ponernos físicamente
en lugares donde quedemos mucho más arriba de los niños. Nosotros tenemos que quedar abajo. Por ejemplo, el niño sentado en la camilla y nosotros sentados en una silla, o el niño sentado en una silla y nosotros bien agachados a la altura de él. Fíjense qué cosas sencillas, pero que hacen a la situación de la guardia, y que podemos tener un vínculo de empatía con el otro, porque nuestra intención allí es ayudar. Ayudar. Bueno, acá tenemos todos los criterios que tenemos que tener en cuenta para la intervención en la urgencia. Muy bien. Recolectar toda la información posible para su uso posterior. Muchas veces hay en la guardia un libro que tiene que ver con las situaciones violentas, que lo llaman a veces el libro policial, pero sería muy bueno que nosotros tengamos un cuadernito para tener toda la información posible, porque muchas veces la policía o un juez nos puede pedir la información que necesitan para tomar decisiones. Como decíamos en un primer momento, tenemos que centrarnos en el problema actual. Pero podemos, en todo caso, si tenemos una hipótesis de trabajo, tomar algunos datos de su historia personal. Cuando le vamos a preguntar con quién vive y nos dice que vive con el papá, por ejemplo, tendríamos que pensar por qué la mamá no, y ahí podríamos preguntar qué pasó con su mamá, si perdió a la mamá porque falleció, o la mamá lo abandonó cuando era muy pequeño, o al revés, lo abandonó el padre. En general lo que vemos en estas zonas es que muchas veces los padres son más abandónicos. El examen semiológico es muy importante para desestimar problemas orgánicos, porque ustedes saben que hay muchos problemas orgánicos que se presentan como síntomas psiquiátricos. Entonces, este paciente que ingresa a la guardia debe ser revisado por un médico general, y tal vez requiera un laboratorio, por ejemplo, si tiene fiebre o se queja de dolor de estómago o tiene algún otro síntoma, o si es una persona mayor y está confusa, ver si tiene retención urinaria, trastornos metabólicos, muchas cosas que pueden llevar al síndrome confusional, que seguramente más adelante ustedes van a ver. Tener en cuenta todas las patologías preexistentes, que tenemos que preguntar al paciente si es diabético, hipertenso, hacer una historia clínica de guardia, el consumo de medicamentos o de sustancias, las instituciones donde ha estado atendido, o si ha sido paciente psiquiátrico, de qué terapeutas, porque muchas veces va a ser importante comunicarnos con ese terapeuta.
registrar todos los datos que sean posibles, el nombre del paciente, el apellido, el domicilio, el teléfono, el lugar de trabajo, tanto de los pacientes como de los informantes. Por ejemplo, si el paciente es traído a la guardia por la policía, dónde lo encontraron, si estaba tirado en el piso, si estaba sentado en una plaza, en una calle, a los vecinos, tomar la dirección y el teléfono de vecinos, tomar el nombre del oficial que lo trae a la guardia, y ya vamos a ver en el paciente especial que lo trae la policía porque ha tenido una excitación psicomotriz, cómo tenemos que funcionar. Bueno, y acá tenemos el paciente de la foto, ¿no? Jack Nicholson. Por supuesto que el paciente agitado violento puede pasar, no es muy frecuente como les decía al comienzo, pero puede pasar. Es una situación muy dramática en el ejercicio profesional porque puede representar más que nada un peligro para el mismo paciente, más que para otros. Y tenemos que fijarnos si existen amenazas verbales o expresiones gestuales donde exprese la tensión o un paciente que va a estallar en cualquier momento. Con lo cual vamos a ver la siguiente diapositiva que va a ser de predictores de conducta violenta. Para predecir si un paciente puede ser violento durante la entrevista, tenemos que pensar si nos encontramos frente a un paciente intoxicado o en periodo de abstinencia, si tiene alguna patología orgánica como trastornos metabólicos, infecciones, encefalitis, probablemente este paciente ya esté más comatoso, algún tumor cerebral, muchas otras patologías. Ustedes pueden pensar mejor que yo qué patologías orgánicas producen síntomas psiquiátricos. La patología psiquiátrica mayor, y entonces pensamos en un paciente esquizofrénico o en un paciente con un trastorno bipolar, un paciente con violencia crónica, con trastornos de la personalidad, como el antisocial y el trastorno límite o border, que hacen amenazas suicidas en forma constante, un paciente que tiene muchos antecedentes de episodios violentos en su familia, en la calle, donde interviene siempre la policía, conductas impulsivas previas, peleas callejeras, accidentes en forma constante, intentos de suicidio, pensar también e interrogar sobre los desencadenantes actuales y tener en cuenta la disponibilidad que tiene el paciente a armas blancas o de fuego. Si fuese un hijo de algún trabajador de seguridad, de las Fuerzas Armadas o policiales, o un representante de cualquiera de esas fuerzas, o si vive en el área rural y maneja muy bien las armas blancas. Todo eso tenemos que tener en cuenta. Un paciente que está armado no puede ingresar armado al consultorio, y para eso, para que eso no ocurra, debe haber
una guardia policial o gente de seguridad en la guardia que puedan revisar al paciente y que entre al consultorio sin ningún tipo de arma. Dentro del grupo demográfico con mayores predictores de conducta violenta, tenemos a los hombres jóvenes de nivel socioeconómico bajo o subocupados, muchas veces intoxicados o directamente adictos. Bueno, para me gustaría grabarme y pasar, no sé cómo hacerlo, pero me sale muy bien esto actuado. Pero bueno, imagínenselo, ¿no? O si lo están leyendo con un otro compañero, que otro pueda actuar. Signos de violencia inminente. Tensión muscular incrementada. En la mandíbula cierra la mano en puño y la tensa los brazos, tensa la cara. Piensen en eso, como que nos van a matar a piñazos. Inquietud motora, no puede quedarse quieto en la silla, se mueve permanentemente, puede golpear una pared, rompe algún objeto de la guardia, rompe un vidrio. Muchas veces hay que tener cuidado con el mástil donde se cuelgan los sueros, porque es lo primero que agarran y con eso comienzan a romper objetos. Muchas veces hay agresividad verbal, hablan en voz baja, murmuran, grita, insulta, hacen comentarios provocativos en voz baja. Por ejemplo, vieja de mierda, conozco cuál es tu auto, te lo voy a hacer mierda, yo no estoy loco, a mí no me van a tratar de loco, no me van a dar nada, ese tipo de cosas en voz muy baja o murmurante. Pueden autoagredirse en la misma guardia, tirarse de los pelos, lastimarse, cortarse, golpearse. A veces puede haber heteroagresión y entonces hay amenazas, empujones, golpes, mostrar armas o objetos hirientes. Por eso es que antes de entrar al consultorio debemos revisarlos, ¿no? Personalmente no me gusta que ingrese ningún paciente esposado, pero a veces uno tiene que primero tranquilizarlo, tal vez con alguna medicación, y luego poder sacarle las esposas para armar un vínculo con ese paciente.